noches, hermanos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Que pasen un hermoso y bendecido día de Pascua hoy. Y es justamente de lo que vamos a hablar, la Pascua. Pascua viene de una palabra hebrea que quiere decir salto, pasar o pasar de largo. Ese es el significado. Ténganlo, salto, paso o pasar de largo. Ténganlo porque ya vamos a ir de vuelta a ese término. La Pascua comienza el día en que se le da la libertad al pueblo de Israel que estuvo cautivo 430 años bajo el poder de Egipto. Aquella Pascua fue un tipo de lo que hoy es la cruz del Calvario. ¿Qué significa un tipo? Un tipo es algo que se presenta en el Antiguo Testamento de manera simbólica y después se expresa o se manifiesta en el Nuevo Testamento. Lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento de manera simbólica o como una figura y después se presenta en el Nuevo Testamento, tenemos el tipo, y la manifestación del Nuevo Testamento se llama antitipo. Bueno, ahora vamos directamente a la palabra del Señor. Veamos qué dice la palabra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 3 y 4. Esto le hablaba el Señor a Moisés. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis de cuenta sobre el cordero. Fíjense, Dios le ordena a Moisés tomar un cordero por familia para ser sacrificado. Ahora, si las familias son pequeñas, pueden juntarse de dos y comer ese cordero. Lo importante era que había que comerlo entero, había que terminar. ¿Por qué? Decíamos, eso es un símbolo de lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario. O sea, es un tipo. La cruz del Calvario es el antitipo. Al cordero había que comerlo entero. Aquel fue un cordero, un animal sacrificado, y aquí tenemos un cordero que es el Señor. Bueno, a Jesucristo se lo acepta en su totalidad, todo. La palabra de Dios se acepta todo. No se puede aceptar una parte sí y una parte no. En aquel momento tenías que comer todo, incluso los intestinos, las vísceras, los ojos, los sesos, todo tenías que comer. No podías dejar nada. Con Cristo pasa lo mismo, tienes que aceptarlo en su totalidad, no puedes dejar nada afuera. La palabra de Dios tienes que aceptarla también en su totalidad, no puede quedar algo no aceptado porque no nos gusta o porque nos parece que no es correcto. A Cristo se lo toma todo o nada. Vamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Macho, o sea, tenía que ser un varón. Cristo era un varón. Tenía que ser sin defectos. No tenía que tener manchas, no tenía que ser rengo, no tenía que ser tuerto, no le tenía que faltar una oreja, no tenía que tener ningún defecto. Tenía que ser blanco, totalmente blanco, ni siquiera manchas en su lana. El único ser humano, el único hombre, el único ser que no tiene manchas, que es perfecto, que es puro y blanco, es Jesucristo. Tenía que tener un año. Un año es por lo siguiente. Un año en un cordero es el equivalente a los 33 años en una persona. Una persona cuando tiene 33 años está en el mejor momento de su vida. Tiene madurez, tiene experiencia, tiene sabiduría, pero no es viejo.
tiene todos esos atributos, pero tampoco es un niño ni un adolescente, ya es una persona mayor. O sea, no es viejo, pero tampoco es un niño, es la flor de la edad. Por eso 1 año en el Cordero, 33 años en Jesús. Seguimos leyendo la palabra, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenían que juntar la sangre del cordero. Al cordero se lo mata, se le corta aquí, se lo degüella. Tenían que juntar la sangre y con esa sangre tenían que marcar en la puerta que da hacia la calle, en un poste, en el otro poste y en el dintel. O sea, a los costados y arriba. Pero no abajo, no en el umbral, no en el piso. ¿Por qué? Porque esas familias esa noche iban a salir porque el faraón prácticamente los expulsaba porque esa noche se dio la muerte de los primogénitos. Entonces salían y al salir iban a pisar el umbral, iban a pisar el piso en la parte de la puerta, iban a pisar la sangre. Y la sangre de Cristo no tiene que ser pisoteada, porque la sangre de ese cordero simbolizaba la sangre de Jesucristo después en la cruz del Calvario. Entonces la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Esa es la razón por la que se marca únicamente los costados y arriba. Veamos ahora el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas la comerán. Carne asada. La carne asada simboliza el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque el pan se lo fabrica con harina. Ahora, si tengo una cantidad de harina para producir un pan, y le echo un poco de levadura para que lo infle, entonces ¿qué es lo que pasa? A la harina le estoy introduciendo un elemento extraño, entonces ya es harina más ese otro elemento extraño que es la levadura, por lo tanto la harina deja de ser pura, es harina con algo más. Entonces panes sin levadura para que la harina sea totalmente pura. Bueno, el único ser puro es Jesucristo, o sea, los panes sin la levadura simbolizan la pureza de Jesucristo. Y después dice, con hierbas amargas la comerán. Las hierbas amargas significaba o simbolizaba todo el sufrimiento que había pasado el pueblo de Israel en el tiempo de esclavitud en Egipto. La amargura de ellos estaba simbolizada en la amargura de esas hierbas. Ahora vamos al versículo 21, por favor. Seguimos en el capítulo 12. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad las Pascuas. Sacrificad las Pascuas. Entonces, fíjense, había un cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, ese sacrificio es la Pascua, el sacrificio del cordero. Esa es la Pascua. Entonces, habíamos dicho que Pascua viene de Pesaj, y Pesaj quiere decir salto, paso. En aquel momento, la muerte que se paseaba por las calles de Egipto, al ver la sangre en las puertas, pasaba de largo, o sea, Pesaj. El pueblo de Israel, esa noche se le dio la libertad. Váyanse, le dijo Faraón. Entonces el pueblo de Egipto, de esclavitud, pasó a la libertad, Pesaj. Entonces tenemos un sacrificio que es el cordero y la muerte que pasó de largo, y el pueblo de Israel que pasa de esclavitud a libertad, Pesaj. Entonces tenemos el Pesaj y el sacrificio. Esa es la Pascua, esa es la Pascua.
Casi 1500 años después se cumple el antitipo, que es la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús. Entonces, si después se cumple el antitipo en la cruz del Calvario, el sacrificio es el Cordero llamado Jesucristo, entonces Cristo es nuestra Pascua, porque el sacrificio fue Él. Él fue sacrificado igual que aquel Cordero hace 3500 años atrás. Entonces, pero además de eso, Cristo pasó de la muerte a la eternidad, de lo natural a lo espiritual, de una vida temporal a una vida eterna. Cristo pasó, Pesaj. Y los cristianos, cuando recibimos al Señor y empezamos a caminar el camino de cristiano, el camino del Señor, pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Otra vez, Pesaj. Entonces tenemos el paso de Cristo, el paso de los cristianos y el sacrificio de Jesús. Esa es nuestra Pascua, el sacrificio. O sea, que en este momento de cuarentena estamos encerrados, prisioneros, que en algún momento pasará. Reitero, Cristo es nuestra Pascua. En este momento de cuarentena, la Iglesia está pasando una prueba del Señor. Después vendrá algo grande, pero primero tenemos que pasar esta prueba. Y es una prueba de fe, Todos los cristianos estamos marcados con la sangre de Jesucristo. Todos. Esa es nuestra fe. Entonces, la muerte por el coronavirus se paseará por las calles, pero cuando vea una casa, una familia que está marcada por la sangre de Jesucristo, pasará de largo. Pesaj, pasará de largo. Cristo es nuestra Pascua. Más precisamente, nuestra fe en Cristo. Y esa Pascua no es de un día, tampoco es de una semana como lo festeja el pueblo judío. Si Cristo es nuestra Pascua, esa Pascua es de todos los días y de todo el día. La Pascua tiene que ser una manera de vivir, un estilo de vida, distinto al que teníamos cuando estábamos en el mundo. Yo estoy absolutamente seguro que después de esta cuarentena viene algo grande para la Iglesia, algo grande, tremendo. Entonces, esta cuarentena es el tiempo de preparación para poder recibir y contener a eso grande que viene. Después de los 40 años de desierto del pueblo de Israel, que vino la tierra prometida. Después de la cruz del Calvario de Jesús, vino la gloria de Dios para Jesucristo. Después de una crisis, siempre viene algo bueno. Después de esta cuarentena, viene algo grande. Este es el momento de crisis. Este es nuestro desierto. Después vendrá la tierra prometida para la iglesia del Señor. Solamente tenemos que siempre, en todo momento, estar mirando la cruz de Jesús. Nunca debemos desviar la mirada de Jesucristo. Muchas veces por las circunstancias que nos rodean, que a veces son adversas o a veces tienen cierto interés humano, entonces dejamos de mirar la cruz, desviamos nuestra vista para un lado o para otro, para mirar las circunstancias, sobre todo cuando esas circunstancias son apremiantes. Yo aquí les quiero presentar un ejemplo de cómo a veces en la iglesia desviamos nuestra mirada de Jesús para mirar otra cosa. Muchas veces lo hacemos con el pastor. Hay pastores que son muy ungidos, que son muy usados por Dios, que tienen mucha unción para predicar, que ponen la mano, oran y suceden milagros, maravillas. Entonces, muchas veces por todos esos méritos del pastor, dejamos de mirar la cruz para mirarlo al siervo.
Lo que hace el siervo es muy bueno y es un hombre usado por Dios, pero la mirada en Cristo nunca se tiene que desviar. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Primero, que hemos dejado de mirar a Jesús para mirar a un hombre. Y segundo, eso se llama idolatría. Cuando desplazamos a Jesús por otra cosa o por un ser humano, se llama idolatría. Entonces ahí estamos cayendo en el pecado de idolatría por mirar las virtudes de un hombre y dejamos de mirar a Jesús, la cruz, la resurrección y la sangre derramada. Otras veces tenemos todo lo contrario. Tenemos un siervo que a lo mejor no tiene tanta unción y por ahí no tiene tanta preparación. Es un siervo que predica la palabra de Dios y la predica bien, pero al no tener mucha preparación, por ahí no habla bien, no se expresa bien, por ahí no es un buen organizador. La iglesia no tiene algunos defectos en su organización. Entonces empezamos a mirar los defectos de ese siervo. Empezamos a mirar los defectos y lo peor es que llega un momento que empezamos a criticar, empezamos a murmurar. Entonces, en ese momento ya se metió Satanás en la cabeza y en el corazón. Y a partir de ahí, no solamente que hay defectos en el siervo y que a veces se los aprecia y se habla, sino a partir de ahí, esa persona que ha permitido que Satanás entre en su corazón, empieza a buscar los defectos. Entonces viene el siervo, habla, predica, y en vez de escuchar la palabra de Dios, estamos atentos a ver en qué se equivoca, cuándo se expresa mal. Pero como Satanás está dentro de esa persona, eso continúa, ese proceso continúa. Después ya no solamente uno busca el defecto, sino que toma verdades, cosas buenas, las tuerce para presentarlas como errores, como defectuosas. Y ese proceso sigue. Ya después no se conforma esa persona con torcer una verdad, sino que después inventan historias, mienten, nada más que para poder continuar con su murmuración, con sus críticas al siervo. Entonces, aquí tenemos también problemas parecidos al caso anterior. Primero, lo más importante, dejamos de mirar a Jesús para mirar a un hombre. Empezamos a murmurar, torcemos una verdad y en algunos casos inventamos y mentimos. Cuestionamos a un hombre puesto por Dios. Si ese hombre está ahí y predica la verdad, a pesar de todos sus errores, está puesto por Dios. Por lo tanto, es voluntad de Dios. Y cuando cuestiono a ese hombre, cuestiono la voluntad de Dios. Por lo tanto, estoy cuestionando a Dios. Entonces, cuidado con dejar de mirar la cruz por mirar a un pastor, ya sea por sus virtudes o por sus defectos. Un pastor te habla de Dios. Un pastor habla de la palabra de Dios, pero no es Dios. No es Dios. Nunca mires a un pastor como un ser perfecto que nunca se va a equivocar. Un pastor es un ser humano que tiene errores, tiene debilidades, tiene límites, tiene tentaciones, tiene equívocos y muchos defectos más. Pero te predica la palabra de Dios. Esa es la razón por qué Dios lo pone para esa tarea. Yo soy un pastor. Yo soy un siervo de Dios. Pero no soy Dios. Ningún pastor es Dios. Ahora te quiero hacer una reflexión. Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por los pecados nuestros, por los pecados de la humanidad, por los pecados que no eran de Jesús, sino de otros.
Esos otros somos nosotros. A vos que sos padre, a vos que sos madre, te pregunto, ¿mandarías a tu hijo a morir por el delito de otro? ¿Por el pecado de otro? Yo no sé de vos, pero sí sé de mí. Yo no podría. No podría porque soy un hombre natural. Yo no tengo el amor ágape que es de Dios. Me gustaría tenerlo y apunto hacia ahí, pero no lo tengo. Soy un ser humano natural. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis nueras, amo a mis nietos y los amo con un amor sentimental, humano, un amor mezquino, un amor egoísta. Yo no podría dar la vida de ellos por el pecado de otro, por el delito de otro. Yo seguramente podría dar la vida por ellos, pero no dar la vida de ellos. Yo podría dar la vida por Jesús y por la causa de Jesús, pero no dar la vida de los seres queridos, a quien amo con toda esa mezquindad que les decía. No podría. Les digo esto para que tengan conciencia. Quien les habla, quien les predica, es un ser humano, un ser natural. No es Dios, no es Dios. Entonces en mí van a encontrar muchísimos errores, muchas debilidades, muchos defectos, muchas tentaciones. Pero predico la palabra del Señor. Quizás sea la única virtud o una de las pocas. Y la predico sin mentiras y sin torcerla. Nunca mires a un pastor y dejes de mirar a Cristo. Mantén la mirada siempre puesta en Cristo. La Pascua es un sacrificio. Mira a quién ha hecho el sacrificio, a Jesús de Nazaret. Y Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a estar protegiendo, cuidando. Su sangre nos va a proteger de toda cosa mala, porque así lo ha prometido. En Mateo 28:20, la segunda parte dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Hasta el fin del mundo, todos los días. Nunca desvíes la mirada de aquel que ha hecho el sacrificio, ha muerto en la cruz del Calvario por todos nosotros. Nunca lo desplaces por ningún hombre. Él es nuestra Pascua. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, tu bendita palabra, esa verdad, la única verdad que aceptamos y que no queremos otra. Amado Dios, ayúdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra santidad, aumenta nuestra pureza y no permita, Señor, que nada ni nadie, ni las circunstancias hagan que saquemos la mirada de la cruz del Calvario. Que nunca dejemos de mirar esa bendita cruz, que nunca dejemos de mirar a tu Hijo Jesús, que nunca dejemos de mirar esa sangre derramada, que nunca dejemos de mirar ese sacrificio por nosotros. Amado Dios, ayúdanos y que la sangre de tu Hijo Jesús nos cubra y nos proteja. En el nombre de Jesús, y todo sea para tu gloria. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.